Pero paren, porque vamos a ponernos serios y más respeto, por favor, porque está del otro lado la queridísima Clara Razu, economista, Vamos, Clara, buen día. Perdón por darte la bienvenida de esta forma, Clara, pero estamos tratando de levantar un poco este post-fin de largo que nos tiene medio abajo. Fue complejo. Nos dejó knockout. Nos dejó knockout. Qué luquete, Sí, por favor. Nunca menos. Espectacular, espectacular. ¿Cómo va, Clara? ¿Cómo andas? Ay, qué difícil que es la respuesta. Estoy triste, pero esperanzada. Uy, sonó raro. No, está bien. Profundice. Suena como es. Estoy esperanzada porque veo que se logró una unidad de acción, no sé si de sentido y de acción, en cuanto a lo que significa la prescripción de Cristina. ¿No? O sea, digamos, el ataque al sistema democrático, porque es un ataque al sistema democrático, en cuanto a una causa que no tiene ningún tipo de sentido, contra una líder que se la proscribe por lo que hizo bien, no por lo que hizo mal. Eso te da tristeza. Ahora veo la reacción de todos los que fuimos no solo beneficiados por sus políticas, sino de todos los que defendemos la democracia en el sentido profundo de la democracia. Los que padecimos la dictadura, el estado de sitio y la proscripción política durante esa dictadura y el ataque sistemático y violento. Entonces, quienes pasamos por esa etapa y vimos los juicios a las juntas con orgullo, porque se juzgó a los genocidas, vemos un ataque a una figura. O sea, el ataque permanente se refleja en el odio que tienen a ese balcón, que se puede trasladar a la política del peronismo eterno, y en realidad es el odio que se tiene a la permanente esperanza del pueblo. Y para esto recomiendo una película que amo profundamente, que se llama Los hijos de fierro, que muestra el camino interminable del peronismo por la esperanza, a pesar de todo. Clara, recién destacabas un poco gran parte de toda esta lectura alrededor de la condena a Cristina. Tocabas colateralmente también parte de la reacción popular ante el hecho, la movilización, cómo se continúa con las vigilias alrededor de la casa de Cristina y obviamente la movilización de mañana. Recién le avisábamos a la oyentada que mañana no vamos a estar saliendo en el programa porque obviamente vamos a estar movilizando allá y obviamente los vamos a mantener informados tanto por redes sociales como con la cobertura correspondiente que Trinchera realiza de los distintos escenarios callejeros. Ahí también escribían en el chat de YouTube, mañana acaba a bancar, obviamente, pero algo de lo que comúnmente hablamos con vos, Clara, que es siempre la situación económica de la Argentina, y más allá de que esto claramente tenga una intención disciplinadora, también logra un efecto del cual hablemos menos de muchas de las cosas que comúnmente hablamos con vos. Por supuesto, o sea, queda atrás el endeudamiento superestelar del ministro endeudador Caputo, que ya tomó 2.000 millones más de dólares para devolver en un año a una tasa del 8,5%, ya está. Queda atrás el hecho de que, o sea, blanqueo de Caputo es que la única manera de acumular reservas va a ser endeudándose, y ni miremos la noticia de que en el periodo que va del gobierno de Milei, 1 año y 7 meses, 1 año y 8 meses, se perdieron 115.000
puestos de trabajo en el sector privado. Datos del CIPA, que es un sistema que lleva adelante la Secretaría de Trabajo. O sea, no solo se perdieron 58.000 puestos de trabajo en el sector público, con la pérdida de derechos que eso significa, sino 115.000 empleos en el sector privado, 20.000 de ellos en el área de las empleadas domésticas, algo que el empleo doméstico, algo que hablábamos la semana pasada, pero ¿qué creció? Creció el área del monotributismo. Nuevamente. O sea, se perdieron empleos en el sector privado y se creció la inscripción en el monotributo. Lo cual está marcando obviamente una tendencia, o sea, el hecho de que las personas que pierden su empleo algo van a hacer para no morirse de hambre, como dijo una vez el presidente Milei, de sacar un monotributo y ejercer un trabajo ya sea en plataforma o algún tipo de emprendimiento. Esto no es nuevo porque siempre hay siempre se busca una salida. Lo que sí es que es una noticia que mientras miran el balcón de Cristina y les agarra una CB cada vez que Cristina sale a bailar al balcón o a comunicarse con su pueblo, en una comunicación que siempre fue así, o sea, teníamos los patrios de las palmeras de la Casa Rosada permanentes, cuando ella era presidenta. O sea, es una noticia que no trascendió, es un informe que no trascendió, pero que nos está afectando cotidianamente. Y que también ese efecto potencia el recuerdo de lo que fueron tiempos anteriores. Entonces, que mientras están todos contentos y por la baja de la inflación, Milei dice que Caputo es el mejor ministro de Economía de los últimos años, tenés una pérdida de 115.000 puestos de trabajo, en donde se da esta cuestión económica que parece ley de hierro, que cuando hay menos inflación, hay más desempleo. Se llama curva de Phillips. Curva de Phillips. Realmente es un dato que te golpea. Y siempre, o sea, yo en una época siempre destacaba en clase, siempre me golpea más el dato de desempleo que el dato de inflación. Porque el dato de inflación con recomposición, control de precios, alguna política económica, tiene incidencia directa. Mientras que el dato de desempleo no, Claro. porque no podés accesar a la voluntad del empleador de tomar más trabajadores, puesto que está despidiendo. este dato de aumento de desempleo te genera menos consumo es menos producción. Entonces, no vas a lograr aumentar el empleo, ni obviamente menos los ingresos. Claro. Sí, y es también un índice, como decís, que no solamente es más preocupante uno que el otro, sino también es más preocupante uno que otro porque tenés políticas para desarrollar sobre uno que sobre el otro no. Porque ¿cuál sería la política de desempleo? ¿O cuál sería la política de desempleo que podría acuñar este gobierno? Esta sería como la gran pregunta. Si uno le pregunta a este gobierno, por ejemplo, le podemos preguntar a Sturzenegger, y te dice, bueno, hay que flexibilizar más las leyes laborales para que los empleadores paguen menos impuestos, entonces toman trabajadores. Entonces yo ahí le contesto a Sturzenegger, no sé cómo fue que aprobaste macroeconomía, pero por otro lado le contesto que el nivel de empleo no depende del salario. El nivel de empleo depende de la demanda agregada de bienes y servicios. Más consumo, más inversión, más demanda agregada, más producción. O sea, es una demanda derivada, porque el trabajo es un factor productivo que interviene en la producción de bienes. Entonces, ¿cuál sería la manera de impulsar el empleo?
impulsar el consumo, o sea, para impulsar el consumo tenés que impulsar los ingresos y de esa manera vas a tener más consumo, los empleadores van a necesitar producir más para abastecer y sobre todo para aumentar su tasa de ganancia. Porque un empresario toma trabajadores no cuando les paga poco, sino cuando puede aumentar su tasa de ganancia. Lo que mueve el capitalismo es la tasa de ganancia, no es el salario. Lamentablemente, si yo busco políticas que podría implementar este gobierno, serían peores de las que ya están. Así que mejor que se queden quietos y no hagan nada. Difícil que el chancho chifle. Pero evidentemente, o sea, porque la política que ellos van a llevar adelante es exactamente la contraria a la que tendría que llevarse. Algo que siempre recuerda Cristina, cuando asume Néstor, el desempleo era mayor que la cantidad de votos que tenía Néstor Kirchner. ¿Cómo se logró? Si ustedes recuerdan, antes hubo, o sea, durante el interinato de Duhalde, hubo impulsos y se entregaron sumas fijas a los asalariados, se impulsó el consumo, también se estableció el plan jefes y jefas, que dicho de paso eran 2.600.000 planes jefes y jefas, que fueron transformándose en cooperativas de trabajo y desapareciendo durante esos 12 años. Pero cuando empezó a haber más consumo, cuando disminuyó el trueque, que era lo avanzado, y las personas volvieron a comprar, las empresas volvieron a producir y el empleo empezó a crecer. Bueno, de manual de economía, claro. No que leen, o sea, pero yo a veces digo, ni siquiera leen los que escriben los yanquis, que son, o sea, Samuelson, o todos los que nos hacen leer en la facultad, que es economía, ya que economía absolutamente liberal, capitalista. Pero es cierto, Samuelson. Ay, pero por ahí es zurdo. Hay una bueno, esto que siempre hablamos cuando charlamos con vos, está que no son digresiones, sino que hay una diferencia sustancial entre la política económica que lleva adelante este gobierno con la base ideológica con la que dice ejecutar, por lo menos desde el discurso, ¿no? Tiene un planteo discursivo desde una base ideológica que dista mucho de sus definiciones político-económicas, con lo cual nos hace muy difícil poder encasillarlo en lo que ellos plantean discursivamente, y nos hace, quizás nos es más sencillo encasillarlo, o por lo menos definirlo, que en realidad es lo correcto, definirlo en base a la política económica que lleva adelante, y no a lo que uno dice que es, porque esto es como que uno diga, yo soy alto rubio de ojos celestes, pero la verdad es que tengo el pelo carpincho que tengo. Pero vos podés mirarte al espejo y pensar que sos alto y rubio. Sí, bueno, pero ahí estoy un poquito mal. Bueno, hay personas que tienen disociaciones, o sea... Estamos en esos, me parece. A ver, o sea, yo claramente me guío por la política económica que llevan. Y la política económica que llevan, si bien es una política, entre comillas, liberal, hay cosas que evidentemente controlan, porque el tipo de cambio lo controlan y los salarios los controlan. Y por un lado dicen que los evasores son héroes, según qué tipo de evasores, pero entran y te hacen percha a la salada, que ahora la volvieron a habilitar, reabrió con una política, digamos, de ARBA para incorporar a los puesteros, digamos, a regularizar su situación, y sobre todo también una hábil política del Banco Provincia para capacitar a esos puesteros para que puedan tener en sus puestos la cuenta DNI, lo cual me parece importante. Espectacular, sí. Y que pasen después a tener mercado bonaerense y descuentos, pero... Exactamente. Sería excelente. Bueno, pero eso sí, no nada de marcas truchas, no sea cosa que se vuelva a enojar la embajada.
Ahora, evidentemente, son los héroes los que en este momento por ahí muchos héroes están en Miami viendo el Mundial de Clubes y comprándose barata indumentaria original en los stores con la caída de divisas que eso va a significar, que es otro tema de lo cual se oculta, Claro. porque hay un egreso de divisas, una caída del balance cambiario brutal. No en vano tenés un ingreso permanente de dólares que genera un egreso permanente de dólares. O sea, desde los viajes al exterior, las compras por plataforma, todo lo que significa la salida de dólares que generan un crecimiento de la necesidad de traer dólares, que no son inversiones. Pero por otro lado, le prohibís a las cooperativas, a emprendedores que van a la salada a vender su producción y a mucha gente que va a comprar para comprar más barato, pero además para abastecer a locales. Claro. Van muchos locales, o sea, que hacen compras para ir a vender a sus lugares. Lo que es un emprendimiento cuando perdés el empleo. Claro, que incluso tiene esta cuestión de estar, de tener una influencia incluso no solamente en la zona del AMBA, ¿no? Esto que decías recién al final, hay muchos locales de ropa del interior, están de ropa que vienen a proveerse aquí de cantidades de bolsones de ropa y los llevan a sus distritos, obviamente incluso con un margen, no solamente con capacidad de venta de esa prenda en su lugar de destino, sino además con un margen de ganancia concreto, teniendo en cuenta los valores que se manejan acá en el centro de compras. En el centro de compras con esos valores, en muchos casos con préstamos, o sea, con cuotas que son barriales. Yo, anécdota familiar, en mi familia vendían ropa por la calle. Yeah. Y así mi familia hizo crecer esos emprendedores que de esa manera se ganaban la vida. Sí, sí. Primero en bicicleta, después se compraron un auto, mi mamá lo hacía, primero iba en colectivo con bolsos, después iba en bicicleta, después se compró un autito y vendían ropa por la calle, ropa, lo que le pedían. En épocas en que no existía la salada, entonces íbamos a comprar a 11. Claro. Y mi mamá después vendía y hacía, no existía, no era la era digital, o sea, ya está. No estaban las tiendas y no estaba tampoco los e-commerce. Claro, y los outlets de las marcas y toda esta nueva movida. Se ven en cuotas. Entonces, de esa manera facilitaban a muchas personas poder vestirse o poder tener ropa blanca y obviamente con una formalidad reducida, pero ahora esa formalidad reducida es la absoluta informalidad, pero además penada en un gobierno que otras recaudaciones no las pena. Claro. Y además, a la par de este cierre de la salada, también lo que se da es un crecimiento de las importaciones, digo, en el rubro de la vestimenta. Aparte ya es algo que se termina, no es una cuestión teórica, ¿no? De, bueno, cae la industria nacional y sube la importación de ropa o de productos que antes se consumían en el país, y lo digo porque vieron que ahora es muy normal, ¿no? Te estás hablando con alguien y te dicen, ¿probaste esta nueva aplicación que Shein, que, no sé, estas marcas chinas o estadounidenses, que es súper fácil y económico importar, porque sale mucho menos plata e incluso con el envío sale menos que comprártelo en el localcito de la esquina, y se empieza a ver también cómo no solamente se profundiza la destrucción de la industria nacional, sino que también en cada importación se van dólares. Estos dólares que están rascando olla, como decías vos, para poder acumular reservas antes de que el fondo venga con la revisión, a la vez se terminan yendo permanentemente en la importación de productos que hasta ahora, algunos directamente estaba prohibida, ¿no? La importación, como es el caso del rubro textil.
Por supuesto, si es la desprotección permanente y uno no puede acusar a quienes, teniendo pocos ingresos, intentan satisfacer sus necesidades con sus reducidos ingresos. El control viene por otro lado, no es que le tengo que prohibir a la gente comprar. Lo que tengo que controlar es la importación. Importar lo que no se produce, mira qué fácil. Claro. Lo que se produce no se importa y en todo caso, si se importa, se le agrega un arancel. Algo que están haciendo incluso los países potencias en este momento, incluso los países que ellos halagan mucho. Por eso siempre que hablamos con Clara decimos, che, acá hay una diferencia sustancial entre discurso y acción política que la verdad que es como que nos vuelven locos, porque es un poco el objetivo, ¿no? Volvernos locos. Exactamente. Yo les aclaro que mi equilibrio mental ya está dañado desde hace mucho más tiempo, así que peor no podría ser. No, igualmente no voy a decir siempre se puede estar peor. Tenía un compañero en YPF que nos atribulaba con esa reflexión. Pero en realidad es eso, es la contradicción permanente entre lo que predico, como decías vos, y lo que hago. Entonces hay una disociación que no responde a una teoría económica, sino que responde a negocios. Y aclaro, no es lo mismo saber de negocios que saber de economía. Y Toto sabe de negocios, sobre todo con la plata ajena, pero de economía no sabe nada, no es Messi. No, está claro. De hecho, cuando le dijeron el Messi la finanza, se tuvo que ir a tomar sol después, pero bueno. Así lo tenemos. Clara, vamos a seguir obviamente conversando con vos mucho más sobre todo este año tan complejo. Seguimos destacando las complicaciones de este plan económico y venimos también muy preocupados en relación a qué decisiones vaya a tomar este gobierno más allá del año electoral, ¿no? Porque sabemos que octubre va a ser un momento de definiciones muy complejas y la verdad que, la tormenta en el horizonte pinta negra, que bueno, no es una premonición hortiva que nosotros hagamos, sino que si vos vas y tirás un huevo, el huevo cuando caiga al piso se va a romper. Claramente, y hoy algo que va a hacer el presidente Milei al mediodía es anunciar una nueva estructura para la Policía Federal. Sí. Y hay que escuchar bien lo que dice, porque algunos rumores que circulan remiten a un estado de sitio, o sea, que las investigaciones las va a hacer la Secretaría de Seguridad, realmente muy, muy, muy doloroso y muy grave, no solo en un periodo electoral, sino para cualquier democracia. Sí, tal cual. Ahora vamos a estar conversando también sobre eso, que venimos teniendo ahí algún punteo alrededor de lo que está haciendo referencia Clara a la publicación de hoy a la mañana en el Boletín Oficial y algunas resoluciones para la Policía Federal Argentina, que son atribuciones, como bien decía Clara, en relación a que, sin declararlo, vivimos en un estado de sitio y la Policía Federal va a poder actuar en consecuencia. Ahora vamos a detallar algunos de los ejes más importantes de este anuncio. Por lo pronto, Clara, agradecerte como siempre. Muchos saludos en el chat de YouTube. Ya te candidatean como ministra de Economía, quiero que lo sepas. La oyentada de Trinchera está diciendo por qué mierda tenemos a Toto y no a Clara, que hemos hecho mal. Pero bueno, así estamos. Te vamos a candidatear, Clara. Es una buena campaña que podemos hacer. Tuvimos un excelente ministro de Economía que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es Axel Kicillof. Sí. Y yo justamente me adscribo y agradezco esas políticas económicas porque son políticas económicas. Sí. Y bueno, ¿qué hemos hecho mal? ¿Empiezo a contar o empiezan a estudiar historia? Sí, tenemos para un tiempo. Clara, como siempre, muchísimas gracias. Los saludos de la oyentada para vos y los nuestros también. Y nos reencontramos la semana que viene y seguramente mañana. No, seguramente mañana y hasta la semana que viene. Y bueno, atravesarlo juntos es mucho menos doloroso. Tal cual. Fuerte abrazo, Clara. Nos vemos.
pasaba la querida Clara Rasu, obviamente con toda su columna de economía, anunciándonos algo que ahora en un ratito vamos a repasar un poquito mejor, que es la publicación del boletín oficial. Hay un montón de elementos más. Tenemos también el Facu Móvil esperándonos, así que nos vamos escuchando un temita, ¿les parece? Y Dale. volvemos con más de esto que hemos denominado en llamar premonitoriamente, será por las malas.